Comparto pantalla. Ayer, el blog de notas, ¿verdad? Ya para los equipos, el último equipo, el equipo 6, empezaron a poner los nombres y sí, alcancé a verlos, pero ya después, quién sabe qué hicieron y me lo desconfiguraron todo. Así que van a tener... Pues, es que ayer nosotros le habíamos dicho que queríamos ser el equipo. A ver, se cortó el audio, ¿ah? Pero... Que nosotros le habíamos dicho que queríamos ser el equipo 6 y otro equipo borró nuestros nombres y puso la de ellos. Ah, ok. Bueno, entonces, No, profe, mira, lo que pasó es que sí, mi compañero Aldair había dicho que ellos tenían equipo de 5. Ajá. Nosotros también tenemos equipo de 5. Ajá. Pero le dijo que tenía que, pues el primero que lo pusiera en el blog de notas. Sí. Entonces, fui yo, pero bueno, de ahí ya lo borraron y ellos lo pusieron. Pero pues, queríamos comentarle eso, si no podría permitir que los dos fueran equipos de 5 o qué teníamos que hacer. Bueno, siempre y cuando hubiese un equipo dispuesto a hacer 3 nada más, ¿verdad? Lo que pasa es que ya no quiero que haya varios equipos de 5, ¿verdad? Entonces, decir, bueno, no queda de otra poner uno, ya si son 2, ok, pero si ya hay más que quieren poner 5, entonces ya no. Entonces, ahí, yo les recomiendo, ok, vamos a hacer esto. Hagan 2 equipos de 5, pero si hay otro que quiere hacer de 5, entonces ya se cancela y pongo de 4 y a ver lo que salga sobrando, ¿ok? Sí, profe. Ok, Sí, interesamos. está bien. Muchas Sí, gracias. sí. Bueno, entonces, ahí corrijan esa situación. Ya, total, tenemos hasta el viernes, ¿verdad? El viernes es cuando genero los canales. Bueno, entonces, vamos a empezar la clase de hoy. La clase de hoy va a tratar de, pues, qué son las máquinas de fluidos, qué son turbomáquinas, ¿verdad? La clasificación de bombas y de turbinas. Vamos a hablar acerca de ese tipo de cosas el día de hoy. Entonces, hoy empezamos la unidad 1, ¿verdad? Y vamos a hablar de generalidades. Y cuando digo generalidades es que vamos a hablar de definiciones y vamos a ver clasificación de máquinas de fluidos. Entonces, empezamos con, ¿qué es una máquina de fluido? Una máquina de fluido es una máquina que recibe energía para transmitir un fluido o interactúa con un fluido para recibir su energía, ¿verdad? Es una de dos. Entonces, los dispositivos que reciben energía y se la transmiten a un fluido se le conocen como bombas, ¿verdad? Y los dispositivos que le roban energía a un fluido, ¿verdad? Que interactúan con el fluido para recibir su energía, a eso les llaman turbinas. Entonces, hay máquinas que le transmiten energía al fluido, bombas, y hay máquinas que le quitan su energía al fluido, turbinas, ¿verdad? Ahora bien, todas esas máquinas, bombas o turbinas que funcionen con álabes, ¿verdad? Se conocen como turbomáquinas. Entonces, de hecho, todas las turbinas hidráulicas que vamos a ver son turbomáquinas, ¿verdad? Y de las bombas que vamos a ver, no todas son turbomáquinas, solamente las que son de álabes, ¿verdad? Entonces, las turbomáquinas son máquinas de fluidos dinámicas rotatorias. Dicho de otra manera, son máquinas que funcionan a base de álabes. Van a utilizar los álabes para impulsar el fluido en caso de bombas o recibir la energía rotacional del fluido en caso de turbinas, ¿verdad? Pero todo a través de la interacción de fluido con álabes. Esas son las turbomáquinas. Ahora bien, si hablamos de los dispositivos que reciben energía para transmitirlo a un fluido, estamos hablando de bombas. Pero bueno, hay bombas para líquidos y hay bombas para gases. Entonces, las bombas para líquidos vamos a llamarlas tal cual, bombas, ¿verdad? Son las que manejan líquidos. Pero para gases ya no se van a llamar bombas. Ya vamos a utilizar, ya hay una clasificación, ¿verdad? Ahora bien, toda bomba, ¿verdad? Todo dispositivo que impulsa fluidos, además de incrementar su velocidad, ¿verdad? También los presuriza. También los presuriza. Entonces,
Bueno, pues eso ocurre tanto en bombas de líquidos como en bombas de gases, ¿verdad? Por así decirlo. Ahora, dentro de las bombas de gases, que no es el término oficial, ¿verdad? Nada más para establecer mi punto, existen tres tipos de dispositivos que le comunican energía al fluido. Si uno toma en cuenta que cuando yo le comunico energía a un fluido, yo lo presurizo, aumento su presión, entonces los ventiladores a lo mucho le presurizan el fluido una pequeña cantidad, una cantidad mucho menor a una atmósfera terrestre, ¿verdad? Una atmósfera terrestre son 14.7 psi o 100.000 pascales, ¿verdad? Como lo quieran ver, un bar. Ahora, si hablamos de sopladores, ya son ventiladores más potentes, ¿verdad? Siguen siendo bombas de gases, ¿verdad? Un ventilador más potente. Esos ya presurizan el gas con incrementos que pueden llegar hasta una atmósfera. En general son menores a una atmósfera, pero pueden llegar hasta una atmósfera terrestre. Ahora, en estos dos casos, todavía no hay que hacer consideraciones termodinámicas. Como no se presuriza tanto el gas, los cambios de densidad del gas cuando se presuriza, ¿verdad? No es tan grande como para hacer consideraciones termodinámicas. Entonces el fluido se puede seguir tratando como un fluido incompresible. Pero ya cuando hablamos de compresores, estamos hablando de bombas de gases que ya presurizan el gas más allá de una atmósfera. Entonces ahí sí puede haber cambios significativos en la densidad del fluido mientras pasa por los álabes, y entonces hay que hacer consideraciones termodinámicas, y las fórmulas que veamos en este curso ya no sirven, ya el análisis es más sofisticado. Entonces, ¿por qué? Porque ya los cambios de densidad hacen necesario tratar al fluido como un fluido de flujo compresible, con cambios de densidad significativos. Entonces, en este curso cuando hablamos de bombas, vamos a hablar de bombas tal cual, que manejan líquidos, típicamente agua, ¿verdad? Aunque también en muchas ocasiones aceite, ¿verdad? Pero cuando hablamos de gases, hablamos de ventiladores o de sopladores. Siguen siendo bombas, solo que para gases, donde a lo mucho se pueden presurizar hasta una atmósfera. No hay que hacer ningún ajuste, ninguna consideración termodinámica debido a la compresibilidad. Entonces, en este curso vamos a hablar de bombas, ventiladores y sopladores. Todas se analizan de la misma manera, ¿verdad? Ahora bien, como le decía, en una bomba, ¿verdad? Comunicamos energía desde fuera, ¿verdad? Entonces introducimos potencia a través de un eje en rotación, ¿verdad? Y ese eje en rotación de alguna manera está conectado a unos álabes. Entonces esos álabes, al tener cierta forma, cierta geometría y moverse, van a impulsar el fluido, ¿verdad? De alguna manera van a impulsar el fluido en cierta dirección, presurizándolo también. Ahora bien, cuando nosotros introducimos energía desde fuera y el álabe impulsa el fluido va a aumentar su velocidad a medida que pasa entre los álabes, pero también va a aumentar su presión, ¿verdad? Entonces aumenta su velocidad y aumenta su presión a medida que se mueve sobre el álabe. Estrictamente hablando, ¿verdad? Estrictamente hablando, aquí puse una caricatura muy sencilla, ¿verdad? Pero estrictamente hablando, ya lo podemos apreciar en unas clases más, esos álabes, como están rotando, el fluido va a empezar a rotar también, ¿verdad? Va a empezar a rotar también. Pero entonces el flujo ya habrá sido impulsado, claro, en gran parte rotacionalmente. Entonces es común, ¿verdad?, que estos dispositivos después tengan un estator, es decir, algún tipo de álabes o estructura, ¿verdad? Álabes o estructura que reciban a este flujo rotacional y lo redireccionen para quitarle su rotación, ¿verdad? Ahora, ese es el caso de una bomba axial, ¿verdad? En el caso de una bomba centrífuga, ya no utilizamos álabes, sino un conducto en forma de voluta para quitarle su rotación. Ya hablaré acerca de eso en unas clases más. Pero lo cierto es que todas las bombas,
a través de todas las bombas que sean turbomáquinas, ¿verdad? Que funcionen a base de álabes. Esos álabes en rotación aceleran el flujo rotacionalmente, pero también lo presurizan. Pero ese flujo rotacional, cuando sale de ahí, no me es de mucha utilidad, porque si se mueve dentro de un conducto, ese flujo rotacional va a ser más fricción que si no estuviera rotando. Y entonces si yo voy a desperdiciar esa energía que me costó meterla al fluido, porque potencia cuesta dinero, ¿verdad? Se va a desperdiciar en fricción si el flujo sigue rotacional. Entonces hay que quitarle ese movimiento rotacional. Si es una máquina axial, se hace a través de álabes. Si es una máquina centrífuga, se hace a través de un conducto en forma de voluta, ¿verdad? Ya hablaremos acerca de eso. Lo cierto es que estas bombas presurizan el flujo mientras lo atraviesan y también lo aceleran, aunque en gran parte rotacionalmente, ¿verdad? Pero bueno, todas las bombas presurizan un flujo y si se manejan gases, ventiladores y sopladores lo van a presurizar, pero no más allá de una atmósfera, y eso hace que yo pueda seguir considerando el flujo como un flujo incompresible, ¿verdad? Ya los compresores ya no lo vamos a ver aquí porque ya hay que tomar en cuenta compresibilidad. Bueno, pero bueno, las turbomáquinas no solo añaden energía a un fluido, ¿verdad? En gran parte rotacionalmente, sino que también pueden extraer energía de un fluido. Y cuando decimos eso, estamos hablando de turbinas. Ahora, turbinas hay dos grandes categorías. Las hay de impulso y las hay de reacción. Ahora, esta clasificación a veces da lugar a confusión porque en toda turbina siempre hay una fuerza de reacción. Entonces, esta reacción no se refiere tanto a la fuerza de reacción, porque esa fuerza de reacción también existe en las turbinas de impulso, se refiere a que está reaccionando el flujo con los álabes. Vamos a ver a qué me refiero yo con eso. Turbinas de impulso. Las turbinas de impulso son las turbinas Pelton. Ahora bien, vamos a ver. Una turbina Pelton, el flujo viene desde muy alto, ¿verdad? Una caída de cientos de metros, ¿verdad? Una caída de cientos de metros. Y bueno, y de repente el flujo cuando llega acá abajo, la energía potencial se convirtió en energía cinética, ¿verdad? Y si encima de eso, yo aquí pongo una tobera, un dispositivo que todavía acelera el flujo más, que simplemente es un conducto convergente para que si el caudal se conserva, se incremente la velocidad. Lo cierto es que el flujo aquí dentro de esta tubería tiene cierta presión, ¿verdad? Pero al salir de la tobera en forma de chorro, ahí pierde toda su presión. Entonces, de la presión que yo tenía aquí, ¿verdad? Toda esa presión se convierte en energía cinética. ¿Por qué? Porque al salir a la atmósfera, automáticamente estoy imponiendo presión atmosférica. Entonces, toda esa energía, debido a la altura, ¿verdad? Toda esa energía se convierte en energía cinética. Y esa energía cinética, al chocar con el álabe, el chorro entrega su energía al álabe en forma de un impulso, ¿verdad? Entonces, el flujo al salir de la tobera convierte su energía de altura en energía cinética. Es decir, toda esa energía de la caída se convierte en un chorro y ese chorro va a impulsar al álabe, ¿verdad? Esa es la turbina Pelton. Ahora, les decía, en las bombas el flujo se presuriza al ser impulsado, ¿verdad? Pero en las turbinas es al revés. En las turbinas el flujo le va a entregar su energía al álabe. Entonces, cuando yo introduzco la energía desde fuera, el fluido absorbe energía y al absorber energía se presuriza. Si el fluido entrega energía al álabe, el fluido se despresuriza. Y en turbinas de impulso, la despresurización ocurre en la salida de la tobera. Es decir, la despresurización no ocurre del álabe, ocurre en la atmósfera, porque estoy imponiéndole presión atmosférica al flujo. Pero bueno, eso hace que la energía prefiera cambiar su forma a una forma de impulso. Y esa forma de impulso del chorro es el que va a mover el álabe. Por eso se llaman turbinas de impulso. Porque se llaman turbinas de impulso porque es el impulso el que mueve el álabe, ¿verdad?
Ahora, si hablamos de turbinas de reacción, ahí es distinto. Turbinas de reacción, otra vez el flujo pasa entre álabes, así como en bombas dinámicas el flujo pasa entre álabes. Solo que aquí en bombas los álabes impulsan al flujo. En turbinas el flujo impulsa al álabe. Entonces uno puede decir, ¿por qué no son turbinas de impulso como estas? Porque mientras el flujo impulsa al álabe, ahí es donde ocurre la despresurización. Entonces se dice que la turbina está reaccionando con la presión del flujo, ¿verdad? Por eso se llaman turbinas de reacción. La turbina está reaccionando con el flujo. El flujo le está entregando su presión, por así decirlo, a la turbina, ¿verdad? Entonces, aquí hay fuerzas de reacción. El chorro al cambiar de dirección provoca una reacción sobre el álabe. Aquí el flujo al pasar entre los álabes provoca una reacción que hace que esto rote, ¿verdad? Siempre hay reacción en álabes, pero cuando uno habla de reacción en la clasificación de turbinas, uno no está hablando de esa reacción mecánica. Uno está hablando de reacción de la turbina con el flujo. Es decir, en el sentido de que está el flujo entregándole su presión a la turbina. Está reaccionando el flujo con los álabes, entregando su presión. Entonces, en ambos casos el flujo se despresuriza. Simplemente aquí el flujo se despresuriza antes de interactuar con los álabes y aquí el flujo se despresuriza mientras se interactúa con los álabes. Cuando se despresuriza mientras interactúa con los álabes, se dice que es una turbina de reacción, y cuando se despresuriza y es el impulso del chorro el que mueve el álabe, se dice que es una turbina de impulso. Entonces, la turbina Pelton es una turbina de impulso. Turbinas de reacción son esas turbinas donde el flujo se despresuriza mientras se entrega su energía al álabe. ¿Dónde ocurre eso? En las turbinas Francis y en las turbinas Kaplan, ¿verdad? Ahora, en las turbinas Pelton, es el chorro el que interactúa con unos cucharones o álabes en la periferia de la rueda, ¿verdad? Que es la que provoca que esto se mueva. Pero, aquí, ¿verdad? La turbina tiene que estar completamente sumergida en el fluido para que el fluido rodee completamente al álabe, y el álabe, al desviar el flujo, ¿verdad? Al recibir el flujo de manera óptima, de alguna manera interactúe con la presión y haga que esto se mueva, ¿verdad? Ahora bien, fíjense bien, entonces en una turbina el flujo se despresuriza, ¿verdad? Y en una bomba el flujo se presuriza. Entonces aquí hay un incremento de presión comunicado desde fuera. En la turbina hay una entrega de presión, digamos, entregada hacia afuera, ¿verdad? Hacia la rotación del álabe. Ahora bien, vamos a hablar de mecanismos de rotación. Bueno, cómo lidiar con esas energías rotatorias. Fíjense bien, yo les decía que en bombas, el flujo, como la energía que yo le comunico a los álabes es rotatoria, y los álabes le dan esa energía rotacional al flujo. Y ya después hay que quitarle esa energía rotacional al flujo con álabes en la salida, ¿verdad? O algún tipo de dispositivo que le quite esa rotacionalidad, porque un flujo rotacional hace que despegue energía porque hay más fricción. Bueno, eso es en bombas. En turbinas es al revés. En bombas, los álabes pueden rotar el flujo y luego hay que quitarle la rotación. En turbinas es al revés. En turbinas, yo tengo que poner unos álabes. Yo tengo que poner unos álabes para que el flujo, cuando caiga, ¿verdad?, empiece a rotar. Y al pasar por los álabes tienen una forma tal, ¿verdad? Los álabes tienen una forma tal que reciben ese movimiento rotacional y se lo roban, ¿verdad? Reciben ese movimiento rotacional guiando, y cuando ese flujo incide sobre la forma de los álabes, el álabe va absorbiendo esa energía de movimiento rotacional del fluido. Y el fluido, cuando sale de la turbina, ya sale sin rotar. Entonces, de la caída hay unos álabes guía que le dan la rotación, la energía de la caída se convierte en energía rotacional, y los álabes reciben ese movimiento rotacional y se lo quitan, se lo roban. Y ahora la rotación se transmitió al eje de la turbina, ¿verdad? Así funcionan las turbinas de reacción. Entonces, en bombas,
los árabes pueden rotar el flujo y luego hay que quitárselo. En turbinas hay que poder rotar el flujo y el eje se lo va a quitar, ¿verdad? ¿Okay? Ese es el principio de operación de las turbinas, de las turbinas Francis y Kaplan, de las turbinas de reacción, ¿verdad? Algo inverso a lo que ocurre en las bombas de Árabes, ¿verdad? Y lo más importante, en bombas el flujo se presuriza y se acelera rotacionalmente, ¿verdad? En turbinas el flujo se despresuriza y se desacelera, ¿verdad? Entonces, esos son los mecanismos que ocurren en uno y otro tipo de máquina, ¿verdad? Hablemos de clasificación de máquinas de fluidos. Bombas. Bueno, bombas hay muchos tipos. Aquí vamos a ver una breve descripción de todas ellas, ¿verdad? Ya después nos meteremos a las matemáticas y sacar los números, etcétera, ¿verdad? Pero por ahora vamos a hablar de su funcionamiento. Entonces, bombas hay de dos tipos. Las bombas que funcionan a base de álabes, las bombas dinámicas, que se llaman turbomáquinas, son las que funcionan a base de álabes, ¿verdad? Y luego están las bombas de desplazamiento positivo, que para no tener que escribir de desplazamiento positivo cada vez que las mencione, nomás voy a decir BDP. Ahora, las bombas dinámicas, es decir, las bombas a base de álabes, ¿verdad? Son de tres tipos. Las centrífugas, las axiales y las que son parte centrífuga, parte axial, que se llaman de flujo mixto, ¿verdad? Ahora bien, todas las bombas sirven para bombear fluido, pero unas bombas son más eficientes que otras, de acuerdo a la aplicación. Eso ya lo iremos viendo con el tiempo. Por ejemplo, las bombas centrífugas se usan para alturas muy grandes y caudales bajos. Entonces, cuando yo quiero elevar un fluido a una gran altura con un caudal no tan grande, las bombas centrífugas son muy eficientes. Significa que la energía que yo gaste, que me va a costar dinero, que es la rotación del eje, ¿verdad? Si yo quiero aprovechar toda esa energía para impulsar el fluido, ¿verdad? Bueno, significa que voy a tener una mayor eficiencia. Entonces, si yo no quiero desperdiciar energía de rotación del eje, quiero aprovecharla para bombear el fluido, en aplicaciones de grandes alturas y poco caudal, la geometría de las bombas centrífugas son las más eficientes, son las que se usan para esas aplicaciones. Podría utilizar otras bombas, pero si utilizo otros tipos de bombas, lo que va a pasar es que voy a tener que gastar la energía que yo gaste, no se va a aprovechar para bombear el fluido, ¿verdad? Es decir, voy a desperdiciar mucha energía si no utilizo el tipo de bomba idónea, ¿verdad? Entonces, grandes alturas, bajos caudales, las más eficientes son las centrífugas. Ahora, caso contrario, alturas bajas y grandes caudales, ya hablaremos con más detalle acerca de esto después. Alturas bajas y grandes caudales, las bombas axiales son las más eficientes. Y si quiero alturas intermedias y caudales intermedios, pues entonces utilizo una bomba de flujo mixto, ¿verdad? Entonces cada bomba tiene su chiste, ¿verdad? Es de acuerdo a la aplicación, es el tipo de bomba que yo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque si no hago eso, voy a desperdiciar mucha energía, voy a desperdiciar mucho dinero para bombear algo que me puede salir más barato si utilizara yo el tipo de bomba adecuada, ¿verdad? Bueno, entonces esas son las bombas a base de álabes, las axiales, las centrífugas y las de flujo mixto, que es una combinación de la geometría de las dos. Ahora bien, hablemos de bombas de desplazamiento positivo. Bombas de desplazamiento positivo son bombas que no utilizan álabes para impulsar el flujo. En este tipo de bombas, ¿cómo operan? El principio de operación de este tipo de bombas es que atrapan el fluido del puerto de entrada, acarrean el flujo hasta el puerto de salida y luego lo sueltan, ¿verdad? Entonces, típicamente son bombas, ¿verdad? Son bombas que reciben el flujo en una cámara de entrada. Esta cámara de entrada se mueve, ¿verdad? Y mueve el flujo al punto de salida y de ahí lo suelta, ¿verdad? Esas son las bombas de desplazamiento positivo. Atrapa, acarrea y suelta. Ahora, hay muchos mecanismos para lograr este funcionamiento, ¿verdad? Están las alternativas y las rotativas. Las alternativas es que es un movimiento de traslación de ida y vuelta el que se usa para bombear el fluido.
Y luego están las rotativas, que son las que utilizan movimiento rotacional para bombear el fluido. Ahora, las alternativas, existen las de pistón y las de diafragma. Las dos operan con el mismo principio, simplemente es el tipo de pieza que se utiliza para aprovechar ese movimiento alternativo para bombear el fluido, ¿verdad? Y las rotativas, ahí sí hay una gran variedad de mecanismos, ya sea con un rotor moviéndose o con varios rotores moviéndose, ¿verdad? Para un rotor moviéndose hay tres tipos de bombas típicamente: de tornillo, de paletas deslizantes o peristáticas, y de dos rotores o más. Están las de engranes, de lóbulos, de tornillos y de pistones. Vamos a hablar acerca de la geometría de cada una de estas en unos momentos más, ¿verdad? Les voy a mostrar un diagrama y les voy a decir cómo funcionan. Bueno, esas son las bombas. Y para las turbinas, bueno, pues las acabamos de ver. Están las de impulso, que es la Pelton, y están las de reacción, que son las Francis y las Kaplan. Ahora bien, las turbinas de impulso, todas las turbinas también pueden recibir la energía del fluido, ¿verdad? Pero como en las bombas, el tipo de turbina, hay tipos de turbina que operan más eficientemente para ciertas caídas y caudales. Por ejemplo, aprovechar grandes caídas y poco caudal, las turbinas Pelton son las que absorben la energía de manera más eficiente, ¿verdad? Si nos vamos a poca altura y alto caudal, las turbinas que absorben la energía más eficientemente son las turbinas Kaplan, que son turbinas de reacción. Y si quiero utilizar alturas intermedias y caudales intermedios, pues están las turbinas Francis, ¿verdad? Que las turbinas Francis pueden ser de flujo radial o de flujo mixto, ¿verdad? Estos tres tipos de turbinas son análogos, podría decirse, o correspondientes a los tres tipos de bombas, ¿verdad? Hay bombas que son las bombas dinámicas. Bueno, ya estoy de regreso, me había sacado. Bombas dinámicas hay de tres tipos: centrífugas, axiales y de flujo mixto. Bueno, pues de turbinas de reacción también hay, por así decirlo, ya no son centrífugas, aquí serían centrípetas, ¿verdad? Axiales y de flujo mixto. Entonces, ahora, ayer les comentaba, turbinas Kaplan y turbinas Francis son el tipo de turbinas que se conectan en el fondo de las presas, mientras que las turbinas Pelton típicamente están al pie de montañas, ¿verdad? Porque estas son eficientes para alturas de mayores a 100 metros, las turbinas Francis son eficientes para alturas de entre 100 a 10 metros y Kaplan para alturas menores a 10 metros. Es cuando operan más eficientemente. Bueno, entonces las radiales y de flujo mixto son eficientes para alturas intermedias y caudales intermedios. Entonces ahí están todos los tipos de turbinas y todos los tipos de bombas, ¿verdad? Que vamos a ver. Pero bueno, esta es una lista y aprenderse la memoria, pues como que qué lata, ¿verdad? Pero se van a acordar más de cada una de ellas ya hablando de los principios de operación. Entonces vamos a hablar acerca de cada tipo de bomba, ¿verdad? Y sus principios de operación. Y empezamos con las bombas de desplazamiento positivo, ¿verdad? Porque como vemos aquí en la clasificación que les di, pues son un montón, ¿verdad? Son un montón, entonces vamos a pasar rápidamente por ellas, ¿verdad? Vamos a ver el diagrama y el principio de operación de cada una de ellas. Ahora bien, les decía yo, bombas de desplazamiento positivo, ¿cómo funcionan? Se abre una cavidad por donde el fluido entra. Luego se cierra la cavidad, es decir, se atrapa el fluido en el puerto de entrada, luego se acarrea y se expulsa el fluido por el puerto de salida. Entonces, atrapa, acarrea y suelta, atrapa, acarrea y suelta. Es el principio de operación de las bombas de desplazamiento positivo. Así operan todas. Ahora, el mecanismo que usan ya difiere de uno a otro. Ahora, ¿cuál es una de las ventajas de las bombas de desplazamiento positivo? Que puede bombear prácticamente cualquier fluido, independiente de su viscosidad. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener agua sucia, es decir, agua con tierra, ¿verdad? O hasta lodo, y
y no importa porque lo atrapo, lo acarreo y lo suelto. Si esto tuviera que pasar entre álabes, pues me puede atascar las cosas, ¿verdad? No solo eso, cuando un flujo pasa entre álabes, el flujo tiene que pasar limpiamente entre álabes sin mucha fricción. Entonces, es decir, tiene que ser un paso fácil. Entonces, turbomáquinas, pues obviamente para agua sucia o lodos, pues simplemente no va a funcionar, van a echar a perder la máquina, ¿verdad? Se va a atascar. El flujo tiene que pasar limpio entre álabes, donde a veces las aperturas son pequeñas, ¿verdad? O las salidas. Pero también pasa con aceites. Si estamos hablando de fluidos de mucha viscosidad, es decir, que el fluido fricciona mucho contra superficies para que se pueda mover, ¿verdad? Es muy viscoso. Pues una bomba de álabes no sirve para impulsar aceite, porque cuando el aceite se quiera deslizar sobre el álave, pues simplemente no va a avanzar. Voy a requerir de mucha potencia para que eso se mueva entre álabes. Es un desperdicio de energía increíble, ¿verdad? Entonces, bombas de álabes para aceites viscosos o para agua sucia o lodos, pues simplemente no va a funcionar. El fluido tiene que deslizarse limpiamente entre álabes. Entonces, para ese tipo de aplicaciones, aceites viscosos, agua sucia o lodos, ¿verdad? Este tipo de cosas, es mejor utilizar una bomba que atrape, acarree y suelte, ¿verdad? Por eso las bombas de desplazamiento positivo son idóneas para esas situaciones. Entonces, como les decía, atrapa, acarrea y suelta. Entonces, va a haber cavidades llenas de líquido. Pero ojo, si yo transporto agua muy sucia, digamos, puede contener hasta piedras ahí, entonces ahí sí es un peligro. Porque si yo estoy acarreando y quiero soltar, y cuando suelte es un lodo muy concentrado, hay piedras por ahí, puede bloquear la salida. Y si bloquea la salida, entonces ahí sí hay un problema, porque eso va a seguir acarreando y soltando, acarreando y soltando. Y si la salida está tapada, se pueden generar presiones muy grandes allá adentro y se revienta todo, ¿verdad? Entonces, obviamente hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado con ese tipo de bombas al acarrear ya fluidos sucios, ¿verdad? O lodos, ¿verdad? Hay que ver muy bien qué tipo de bomba puedo utilizar yo para ciertas aplicaciones para no correr con el peligro de que algo se me vaya a reventar. Y por eso existe una gran variedad de bombas, porque para distintas aplicaciones es idónea una u otra, ¿verdad? Ya que ciertas situaciones pueden representar un peligro para cierta geometría, pero no para otras. Por eso existe una gran variedad de ellas. Bueno, ahora sí, vamos a ver las distintas clasificaciones. Cuando vemos aquí nuestro cuadro sinóptico, la primera clasificación de bombas de desplazamiento positivo son bombas alternativas. Es decir, movimiento rectilíneo de ida y vuelta. Y ahí están las bombas de pistón y de diafragma. ¿Cómo funcionan esas? Vamos a ver. Yo aquí tengo un movimiento rectilíneo de un pistón para arriba y para abajo. Es cierto, se conecta a un cigüeñal que está rotando, pero al final es el pistón el que se mueve para arriba y para abajo. Ahora, ese pistón que se mueve para arriba y para abajo, ¿verdad? Aquí está el pistón que se mueve. En el momento que se mueve, digamos, hacia abajo, ¿qué es lo que va a pasar? El fluido que está dentro de la cámara, el pistón al apachurrar lo que hay adentro, esto va a querer salir, ¿verdad? Va a querer salir. Entonces, para que esta bomba funcione adecuadamente, las válvulas tienen que estar diseñadas de una manera que esto funcione. Por ejemplo, imagínense que la válvula en la entrada, yo aquí tengo dos válvulas check, solo que una permite flujo en una dirección y la otra en dirección opuesta. Entonces, cuando esto apachurra y esto quiere salir, ¿verdad? Esta válvula se cierra, ¿verdad? La pared se cierra. Pero de este lado, aquí la pared se abre, ¿verdad? Entonces, apachurrar el pistón, esto va a querer salir, una está bloqueada y la otra está abierta, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si fuera al revés? Si fuera al revés, ¿verdad? Si ahora el movimiento fuera hacia arriba, pues ahora la cámara se abre y ahora el flujo el fluido va a querer llenar la cámara, ¿verdad? Va a querer llenar la cámara. Al abrir el pistón, ¿verdad? Al sacar el pistón se crea un vacío aquí y todo va a querer entrar. Pero entonces ahora esta válvula se abre y esta válvula se cierra, ¿verdad? Se bloquea aquí. Entonces,
Un movimiento abre una válvula y cierra la otra. Y el movimiento contrario, pues ahora invierte las direcciones. Entonces, un movimiento de ida y vuelta va a ser que atrape y suelte, atrape y suelte, atrape y suelte. Se abre una, se cierra la otra, se abre una y se cierra la otra, ¿verdad? Entonces, un movimiento rectilíneo de ida y vuelta, atrapa y suelta. Ahora, obviamente esta bomba no es para todas las aplicaciones. El problema con este tipo de bomba es que el caudal es pulsátil, ¿verdad? Es decir, en cada ciclo de ida y vuelta me entrega un chorro, ¿verdad? Abrupto. Entonces no es un caudal continuo, ¿verdad? Es un caudal pulsátil. Pero bueno, pues funciona, ¿verdad? Entonces no es para todas las aplicaciones, pero si a mí lo que me interesa al fin y al cabo es entregar volumen de líquido, bueno, pues con esto, si el caudal no me importa si es continuo o no, pues yo puedo utilizar este mecanismo, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta que entregan un caudal pulsante. Ahora, la bomba de diafragma es lo mismo, solo que en vez de ser un pistón que se mueva hacia arriba y hacia abajo, es una membrana fácilmente deformable que se puede flexionar para arriba o para abajo. Entonces, yo puedo tener aquí un dispositivo magnético, ¿verdad? Que en un momento me desvía la membrana para arriba y en otro momento me repele la membrana para abajo, ¿verdad? Entonces, dependiendo si va para arriba o para abajo, se abre una válvula y se cierra la otra. Entonces, es el mismo tipo de mecanismo que el de pistón, solo que al ser una membrana típicamente metálica con imanes, ¿verdad? Puedo deformar la membrana en una dirección en otra y entonces estoy haciendo que la cámara se haga más grande o más pequeña por una cierta cantidad y eso de alguna manera me regula el caudal que entra y sale, ¿verdad? De ese dispositivo. Entonces, también entregan un caudal pulsante, ¿verdad? Y operan con el mismo principio que el pistón, solo que ahora con una membrana flexible, ¿verdad? Ahora bien, esas son las bombas del tipo alternativo, pistón y membrana, movimiento rectilíneo de ida y vuelta, ¿verdad? Entonces ya vimos la primera clasificación de bombas de desplazamiento positivo, ¿verdad? Ya vimos pistón, ya vimos diafragma. Ahora vamos a hablar de las rotativas, las que atrapan, acarrean y sueltan con un movimiento de un solo rotor o de varios rotores. Entonces vamos a ver todas esas clasificaciones. Vamos a ver. Primero la peristáltica. La peristáltica es un solo rotor. Entonces yo aquí he hecho andar el rotor, ¿verdad? He hecho andar el rotor. Y aquí tengo dos rodillos. Y esta es una banda de hule, ¿verdad? O de algún material resistente y flexible. Y entonces, imagínense que esta banda de típicamente hule, ¿verdad? Se conecta a estos rodillos. Entonces, al echar a andar el motor, ¿verdad? Estos rodillos están en contacto con la pared, ¿verdad? Y el fluido queda atrapado entre los dos rodillos. Entonces, mientras esto se mueve, el fluido que va quedando atrapado, ¿verdad? Digamos, en media circunferencia, se atrapa, se acarrea y se suelta, ¿verdad? Entonces el flujo queda atrapado aquí en la ruta de entrada, ¿verdad? Queda atrapado, se acarrea y luego se suelta. Esa es la bomba peristáltica. Utiliza un rotor y una membrana con rodillos que atrapa, acarrea y suelta, ¿verdad? Aquí también el caudal pues también tiene un carácter pulsátil, aunque no tan pronunciadamente como en el caso de un pistón, ¿verdad? Pero obviamente pues entrega pedazos de fluido, ¿verdad? En cada media revolución, ¿verdad? En una revolución hace 2 entregas, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, luego tenemos las bombas de paleta deslizante. Las bombas de paleta deslizante es parecido a la peristáltica, solo que en vez de que el rodillo esté en contacto con la pared, ahora son paletas de hule que están en contacto con la pared. Entonces, imagínense que ustedes tienen aquí un rotor, ¿verdad? Aquí ustedes tienen un rotor, ¿verdad? Y luego tienen unas paletas, unos rectángulos de hule, ¿verdad? Conectados a un resorte, Entonces tengo paletas de hule, ¿verdad? En distintas estaciones, por así decirlo, y todas están conectadas a un resorte, de tal manera que esto se puede comprimir o estirar. Entonces, si yo el eje lo pongo excéntrico, es decir, no en el mero centro de la cámara circular, sino con cierta
excentricidad, ¿verdad? Pues entonces lo que va a pasar es que ciertas paletas están apachurradas y ciertas paletas están estiradas. Entonces, con cada revolución, ¿verdad? Las paletas se van moviendo, en la parte de abajo se van comprimiendo, pero en la parte de arriba se van expandiendo. Entonces, el fluido, entonces al echar a andar este rotor, el fluido queda atrapado entre paletas, ¿verdad? Y entonces el fluido queda atrapado entre paletas, y entonces se acarrea, ¿verdad? Y ya del otro extremo, pues ya se suelta, ¿verdad? Entonces, esa es la bomba de paleta deslizante. Es algo parecido a la peristáltica, solo que aquí el rodillo está contra la pared para atrapar, y aquí estas paletas, ¿verdad? Que siempre están topando contra la pared, pues están atrapando y están soltando, ¿verdad? El chiste es de que sea excéntrico para que aquí, que esté comprimido a la hora que pasa a este claro más grande, aquí es donde vaya a atrapar el fluido, ¿verdad? Aquí vaya a atrapar el fluido para que después lo suelte. Bueno, entonces es como una leva, ¿verdad? Y las paletas vendrían siendo como los seguidores, por así decirlo. Bueno, aquí ya entrega un caudal más continuo, ¿verdad? No es estricto, es prácticamente continuo. Puede tener cierta característica pulsátil dependiendo de cuántas paletas ponemos nosotros ahí, pero ya se parece ya a una entrega de caudal continuo, ¿verdad? Ahora bien, el problema con estas paletas deslizantes o con el mismo peristáltico es que hay fricción, ¿verdad? Hay fricción del hule con las paredes. Igual aquí hay fricción del hule con las paredes. Entonces, después de cierta cantidad de tiempo operando, se desgasta esto y hay que cambiar las piezas, ¿verdad? Entonces, nada más es esa situación, ¿verdad? Bueno. Ahora, como les decía, hay diseños más sofisticados que pueden regular el caudal, ¿verdad? Yo con un perno, ¿verdad? Puedo ir cambiando. Aquí tengo las paletas deslizantes dentro de un anillo, ¿verdad? Yo aquí con el corrimiento de ese tornillo, yo puedo controlar la excentricidad del rotor. Entonces, obviamente, variando la excentricidad, ¿verdad? Voy variando el tamaño de los claros y la cantidad de fluido que estoy acarreando, ¿verdad? Entonces, con un tornillo que cambie la excentricidad del rotor, yo estoy variando el tamaño de los claros que están atrapando, acarreando y soltando el fluido, ¿verdad? Entonces, aquí está una bomba, ¿verdad? De paletas deslizantes, pero ya con un tornillo que ajusta la excentricidad y por tanto regula el caudal. Entre más cámaras haya, más continuo va a ser, menos pulsátil va a ser el caudal que esto vaya entregando, ¿verdad? Luego tenemos la bomba de tornillo. Esta bomba de tornillo existe desde hace muchos años, ¿verdad? Ya desde el Imperio Romano se utilizaba esto, ¿verdad? Y bueno, la bomba de tornillo se puede utilizar hasta para transportar grava, no solamente agua sucia, ¿verdad? Hasta arena o grava se puede transportar ahí. Entonces, claro, tiene que haber cierto deslizamiento de fluido entre los hilos del tornillo, pero bueno, el chiste es poner un tornillo, ¿verdad? Y el hilo, digamos, que rodea al eje, al poner a rotar el tornillo, el fluido queda atrapado en los pasajes entre los hilos del tornillo, y al rotar, pues simplemente el fluido va a ir transportándose, se va a ir corriendo para arriba hasta eventualmente soltarlo. Es más, hace poco vi algún documental que en algún país de Europa utilizaban esto como turbina, ¿verdad? Donde de una elevación mayor a menor ponían un tornillo y simplemente porque el fluido tenía que caer, podía rotar el tornillo, ¿verdad? Vamos, era una turbina ingeniosa. Claro, no va a lograr muchas revoluciones, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que ha utilizado esto a la inversa como turbina, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de bombas. Entonces, simplemente es una aplicación ingeniosa que vi de algún lado y se me ocurrió mencionarles, ¿verdad? Pero bueno, desde la antigüedad, ¿verdad? Desde el Imperio Romano esto se ha utilizado, ¿verdad? Entonces, esto se pone a rotar, el fluido queda atrapado entre hilos de tornillo, ¿verdad? Y aquí simplemente, a medida que esto rota, el fluido se va carreando y se suelta arriba. Entonces, la parte inferior recolecta, después de una revolución, el líquido queda encerrado entre los hilos del tornillo.
y pueden transportar grandes volúmenes. Claro, son empleados en pequeñas alturas porque de qué tamaño tiene que ser este tornillo, ¿verdad? Si es que va a ser una estructura grande. Y bueno, como les decía, hasta arena y grava puede transportar eso, ¿verdad? Si fuera un líquido, les comento, lo he visto hasta como turbina esto, ¿verdad? Simplemente dejar que el agua caiga y que mueva el tornillo, ¿verdad? Claro, tiene que ser un diseño muy eficiente para que eso se mueva a la mayor velocidad posible. Bueno, hablemos ahora de bombas de engranes. En bombas de engranes, yo he hecho andar un engrane, ¿verdad? Yo he hecho andar un engrane. Esto lo conecto a un motor, un eje. Y ya por ser un engrane, pues este engrane mueve el otro. Entonces ya tengo dos ejes moviéndose, ¿verdad? Aunque la potencia nada más está conectada a uno de ellos. Entonces, al moverse esto, el fluido queda atrapado entre los dientes del engrane. Y entonces aquí tengo camaritas que ya atraparon fluido, ¿verdad? Y entonces atrapa, acarrea y suelta, ¿verdad? Tanto de un lado como del otro, ¿verdad? Claro, son dos ejes, aunque solo un eje es el que se conecta a la potencia, ¿verdad? A algún motor. Ya por ser el grande, automáticamente transmite el movimiento al otro, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está una bomba de grande. Y hay gente que se ha puesto más ingeniosa y hasta pone grandes planetarios, ¿verdad? Un engrane dentro de otro, ¿no? Entonces ahí también el flujo queda atrapado entre los engranes, entre los dientes de los engranes. Aquí precisamente el flujo queda atrapado, ¿verdad? Queda atrapado entre los dos engranes, ya es mucho volumen y luego lo sueltan del puerto de salida, ¿verdad? Entonces hay varios diseños, ese es el diseño más sencillo, pero todavía hay un engrane, hay configuraciones de engranes dentro de otros, ¿verdad? Ahora aquí, como les decía, el fluido queda atrapado entre dientes exteriores y la envoltura de la bomba. Entonces, entre los dientes exteriores y la envoltura de la bomba, ahí atrapa, acarrea y suelta. Aquí atrapa entre los dos engranes y luego suelta. Aquí, como los engranes tienen muchos dientes, es prácticamente un caudal continuo, ¿verdad? Ya prácticamente no es pulsátil. Estas bombas pueden generar unas presurizaciones muy grandes de hasta 150 bar y pueden entregar hasta 150 galones por minuto. Es decir, manejan mucho caudal, aunque bueno, presurizan más que el caudal que acarrean, ¿verdad? 150 galones por minuto puede ser mucho caudal, pero realmente lo impresionante es la presión, lo que puede llegar a presurizar el fluido, ¿verdad? Es el impulso que le van a dar. Pueden impulsar al fluido mucho. No solo eso, la eficiencia volumétrica de estas bombas no es tan alta para hacer bomba de desplazamiento positivo. Cuando uno habla de eficiencia volumétrica, uno habla de cuánto acarreo. Cuando el flujo queda atrapado entre engranes, pues obviamente el engrane no está en contacto con la pared exterior, entonces parte del fluido se va a filtrar de regreso, ¿verdad? Entonces, desde la entrada hasta la salida se acarrea un 90% del fluido que se había atrapado. Parte se escurre de regreso. Eventualmente se va a bombear de nuevo, ¿verdad? Pero bueno, eso afecta a la eficiencia de la bomba. De entre las bombas de desplazamiento positivo son de las menos eficientes. Típicamente las bombas de desplazamiento positivo que atrapan, acarrean y sueltan, la eficiencia es más alta del 90 en cuanto a la eficiencia volumétrica, pero de todos modos, pues pueden presurizar mucho el fluido y estas son muy útiles para aplicaciones donde requiero impulsar mucho el fluido, ¿verdad? O presurizarlo mucho. Bomba de lóbulos. Es más barato o tiene menos protuberancias un lóbulo que un engrane. Un engrane tiene muchos dientes, ¿verdad? La manufactura puede ser cara. Un lóbulo puede ser más barato, más fácil de manufacturar, ¿verdad? Y entonces, pero opera de la misma situación. En vez de tener tantos dientes, ¿verdad? Simplemente tengo 3, 4 lóbulos a lo mucho, ¿verdad? Y bueno, al moverse, al conectar la potencia a un lóbulo, la geometría hace que se mueva el otro. Y el principio es el mismo que el de engranes. El fluido queda atrapado y se suelta, ¿verdad? Simplemente más barata que la opción de engranes, menos manufactura, menos costo de manufactura. Es una variación de la bomba de engranes.
Y también hay lóbulos dentro de otros, así como la bomba de engranes dentro de otros, ¿verdad? El fluido queda atrapado entre los lóbulos, atrapa, acarrea y suelta, ¿verdad? Y luego tenemos bombas de pistones múltiples. Esto es un diseño más elaborado. Fíjense bien. Yo tengo, ya con esto vamos a acabar, ¿verdad? Vamos a acabar. Aquí tenemos una flecha y tenemos un plato. Y este plato, ¿verdad? Que es el cople de la flecha con el eje de la bomba, ¿verdad? Tiene, pues por así decirlo, pues hace las veces como de una biela, si lo quieren ver así, ¿verdad? Es la varilla conectado al pistón. Y entonces, si el cople está inclinado, en cada revolución, por ejemplo, aquí en la parte de abajo, esta varilla va a estar más extendida. Y acá arriba, esta varilla va a estar más retraída. En media revolución, aquí está más cerca, aquí está más lejos. Y entonces, significa que en una revolución, aquí este pistón jala hacia afuera, perdón, aquí este pistón se mueve hacia adentro y en la parte de arriba jala hacia afuera. Entonces, fíjense bien, si recuerdan el mecanismo del pistón, yo decía que se movía para arriba y para abajo, y en una carrera succionaba y en la otra soltaba. Pues aquí ocurre similar, ¿verdad? Con el movimiento rotacional, aquí empuja, ¿verdad? Como si se moviera hacia abajo, ¿verdad? Y en la parte de arriba, aquí jala de regreso, es como si fuera hacia arriba. Entonces, en una media revolución, ¿qué es lo que hace? Succiona y empuja, ¿verdad? Cuando está arriba, el fluido entra a esta cámara. Y luego, en una media revolución, el fluido de esta cámara ahora está siendo expulsado. Entonces, en el puerto de entrada, en media revolución, el fluido entra, ¿verdad? Se acarrea y cuando ya esté aquí abajo, el pistón lo saca. Y todo eso es gracias al cople inclinado. Entonces, estoy haciendo este movimiento de traslación en camaritas que entran y sacan, ¿verdad? Ahora bien, si yo tengo varios varios orificios, ¿verdad? Si yo tengo varios orificios, ¿verdad? Yo tengo un orificio aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Entonces estoy haciendo esto en en una revolución puedo hacer esto varias veces. Entonces el caudal ya no es tan pulsátil, ¿verdad? Hay pequeñas pulsaciones, ¿verdad? De entrega. Pero es prácticamente un caudal más o menos constante, ¿verdad? Entre más camaritas haya, pues hay una superposición de pulsos y el caudal que entrega es más o menos constante, ¿verdad? Entonces, esa es la bomba de pistones múltiples, ¿verdad? Ahí está el diagrama y aquí hay una variación de ella, ¿verdad? A veces, otra versión de esta bomba, ¿verdad? Aquí los pistones se empujan radialmente, ¿verdad? Empujan radialmente. Ya hablo de esto con detalle mañana, ¿verdad? Porque ya se está acabando la hora, no quiero terminar las carreras. Entonces, mañana retomamos con esta bomba de pistones múltiples. Menciono algunos comentarios, ¿verdad? Importantes que tienen que ver con este diseño. Y ya terminamos la clasificación de bombas de desplazamiento positivo y pasamos ya a la descripción de las bombas dinámicas y de turbinas. Ya mañana continuamos con eso. Entonces, ahí le vamos a dejar por hoy porque si no me voy a quedar a la mitad y no va a quedar bien explicado. Bueno, entonces vamos a la sección de archivos, vamos a subir los apuntes, ¿verdad? Entonces aquí es el apunte 1.1. Ok, entonces, ¿qué vimos el día de hoy? Vimos que bombas presurizan fluidos y los aceleran rotacionalmente. Después hay que poner un dispositivo para quitarle esa rotación. Después vimos que las turbinas pueden ser de impulso o de reacción, dependiendo cómo se entrega la presión a los álabes, ¿verdad? Es el tipo de clasificación. Después vimos una clasificación de bombas y de turbinas, ¿verdad? Y empezamos a hablar acerca del principio de operación de las bombas de desplazamiento positivo. Todo está ahí. Nos quedamos en bombas de pistones múltiples. Mañana retomamos esto. Y después nos falta ver todavía bombas de tornillos. Ya después pasamos al siguiente tema, que son el funcionamiento de las bombas dinámicas. Bueno, entonces esta es
esta es la clase de hoy. Nada más les recuerdo ir llenando la lista, ¿verdad? De los equipos, ya para el viernes, ya capturar, para que yo construya los canales de comunicación para la asesoría de las tareas, ¿verdad? Ok, entonces, antes de despedirme el día de hoy, ¿alguna pregunta o comentario? Profe. Maestro, Sí. maestro. Sí, dime, a ver, en orden, a ver, el primero. Pregunta rápida. La presurización en sí, ¿qué era? Es como mantener una presión en un recipiente. No. Ya voy a hablar de esto más adelante. Lo que quise decir es lo siguiente. Los álabes, una bomba, al impulsar el fluido rotacionalmente, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta cuando yo les hable de balance de masa, de momento angular y de energía, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Al observar el movimiento y la forma del álabe, que el fluido, a medida que se desplaza entre álabes, va adquiriendo velocidad rotacional, va incrementando su velocidad. Pero al mismo tiempo, el fluido, a medida que va avanzando entre los álabes, va aumentando su presión. Entonces el fluido, al pasar entre los álabes, va ganando presión. A eso me refiero yo con presurizar. Que el fluido, al moverse entre álabes, va ganando presión. Entonces, un fluido, al pasar por una bomba, entra con cierta presión baja y al ser impulsado por los álabes, va aumentando su presión. Entonces, en la salida de la bomba, el fluido tiene mucho más presión que la que tenía cuando entró. Se presurizó, ganó presión, ¿verdad? Por eso en los apuntes yo puse... delta P mayor a 0. Significa que la presión 2 es mayor que la presión 1. El fluido, al ir desde la entrada hasta la salida, va a ir aumentando su presión a medida que va ganando velocidad rotacional. ¿Sí? Ya hablaré más acerca de eso el día de mañana. El día de mañana ya voy a empezar a hablar del funcionamiento de las bombas dinámicas y voy a seguir tocando ese tema. ¿Ok? Sí, profe, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Había otra pregunta por ahí? Sí, maestro, es que ayer no pude entrar a la clase porque andaba en lo de la vacuna, entonces no entendí bien eso de los equipos. Ok, si te vas a la página de la clase, ya es la hora, voy a tratar de ser rápido. Si te vas a archivos, materiales de clase, ahí puse yo el programa de estudios. Y el programa de estudios, en criterios de evaluación, ¿verdad? Puse que va a ser examen y tarea, y las tareas se entregan por equipos de 4. Entonces, lo que yo les dije fue que se van aquí al blog de notas de la clase, ¿verdad? Y se van aquí al navegador, ¿verdad? Aquí al navegador. En la segunda pestaña, que es espacios de colaboración, puse una nota, equipos de tarea. Y ya puse ahí los formatos. Entonces, nada más pónganse de acuerdo y apúntense para formar su equipo. Y ya el viernes, yo registro esos equipos aquí en los canales de comunicación de Teams, ¿verdad? Entonces, nada más les pido antes del viernes que se pongan de acuerdo y llenen los equipos, los espacios para los equipos que están ahí. ¿Ok? De acuerdo, gracias. Sí. Bueno, pues entonces, si no hay más, es todo por hoy. Entonces dejo de grabar.